Estamos en el Servicio de Interacciones Moleculares del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC, y nuestro trabajo aquí consiste en el análisis biofísico de las interacciones que se producen entre las macromoléculas que participan en los procesos bioquímicos celulares. La mayor parte de los procesos bioquímicos, tanto en situaciones normales, entre comillas, como en procesos patológicos, como pueda ser el reconocimiento de un virus, como el que ahora mismo causa la COVID-19 al reconocer a la célula que va a infectar, se producen mediante la interacción de complejos macromoleculares. La funcionalidad de estos complejos depende de su capacidad de asociación y disociación, que en última instancia determina su actividad bioquímica y su estructura funcional. Eso es lo que hacemos aquí. Estudiamos en detalle las interacciones que se producen entre las moléculas que participan en esos procesos bioquímicos. Y lo hacemos echando mano de un conjunto de técnicas más o menos singulares, como son la ultracentrifugación analítica, las técnicas de dispersión de luz dinámica y luz estática multiángulo, la interferometría de biocapa o técnicas fluorescentes como las lecturas de anisotropía de fluorescencia y la espectroscopía de correlación de fluorescencia. La ultracentrifugación analítica consiste en un conjunto de métodos en los que sometemos a las macromoléculas a un campo centrífugo intenso o moderado, y de lo que se trata es de observar en tiempo real el movimiento de esas macromoléculas debido al campo centrífugo. El análisis de ese movimiento nos proporciona muchísima información sobre estequiometría, reversibilidad de las interacciones que se están produciendo, de manera que nos permite caracterizar interacciones muy interesantes entre proteínas o incluso proteína y ADN. La técnica de dispersión de luz dinámica es una técnica no invasiva que aprovecha los movimientos brownianos de las macromoléculas. Estos movimientos están relacionados con el tamaño de estas macromoléculas o partículas, de manera que las moléculas que son muy grandes se mueven lentamente por esos movimientos brownianos y producen un número bajo de fluctuaciones en la luz que dispersan, que es lo que realmente mide este aparato. Las moléculas más pequeñas se mueven rápidamente por ese tipo de movimientos brownianos y producen un gran número de fluctuaciones en la luz que dispersan. Este tipo de equipos lo que hacen es analizar ese número de fluctuaciones a lo largo del tiempo y nos proporcionan información sobre la velocidad a la que se están moviendo las macromoléculas o a la que están difundiendo, y esto está relacionado con su tamaño o radio hidrodinámico. Cuando necesitamos saber la masa molecular de las macromoléculas en una mezcla compleja, tenemos que recurrir a otra técnica de dispersión de luz, que es la dispersión de luz estática multiángulo, acoplada a cromatografía de exclusión molecular. Aquí de lo que se trata es de separar previamente las macromoléculas en una columna de exclusión molecular, y a medida que van saliendo de la misma, su concentración es medida por absorbancia y por índice de refracción, y simultáneamente es analizada la dispersión de la luz que producen esas partículas en unos 18 ángulos. Estas medidas simultáneas nos permiten obtener información sobre la masa molecular de cada una de las macromoléculas a medida que salen secuencialmente de la columna, gracias a que la intensidad de la luz que dispersan es directamente proporcional al producto de la masa por la concentración de estas partículas. Cuando los volúmenes de muestra son muy reducidos porque las muestras son difíciles de obtener, podemos recurrir, o en este caso recurrimos, a la interferometría de biocapa. Es una técnica óptica muy sencilla que nos permite analizar interacciones en volúmenes de hasta 5 microlitros y nos da información rápida y sencilla sobre la estequiometría y las afinidades que se están produciendo en los biosensores, cuando previamente una de las macromoléculas la inmovilizamos en el biosensor. Cuando la afinidad de las interacciones es muy alta, necesitamos reducir la concentración de las macromoléculas en la muestra mucho, y en ocasiones la concentración es tan baja que no es detectable por métodos convencionales. En estos casos, si somos capaces de marcar fluorescentemente la macromolécula de interés,
podemos utilizar técnicas de fluorescencia para medir las interacciones de estas moléculas, como por ejemplo la anisotropía de fluorescencia. Aquí de lo que se trata es de medir la afinidad de las interacciones de moléculas, algunas de ellas marcadas fluorescentemente, midiendo los cambios en la intensidad de la fluorescencia que emiten esas macromoléculas, las cuales giran libremente y cuando interaccionan con otra molécula su movimiento rotacional cambia y eso se traduce en un cambio en la emisión de la fluorescencia. Por otro lado, también contamos con la espectroscopía de correlación de fluorescencia. Es una técnica muy singular en la que lo que analizamos es las fluctuaciones en la intensidad de la fluorescencia emitida por una macromolécula, y esas fluctuaciones temporales nos dan información sobre su movimiento, el cual está directamente relacionado con el tamaño de esa macromolécula fluorescente que estamos estudiando. El equipo es de una sensibilidad tan sumamente elevada que en condiciones óptimas nos permite, si queremos, analizar la fluorescencia de una única molécula. En definitiva, de lo que se trata es de disponer de un abanico de tecnologías lo suficientemente amplio y basadas en principios físicos lo suficientemente diferentes para que las hagan complementarias entre sí y nos permitan abordar el estudio de las interacciones moleculares independientemente de la naturaleza de la muestra.